paso entonces a la doctora Eva Patricia Velázquez Upegui, quien es doctora en lingüística del Colegio de México, profesora e investigadora del área de lingüística en la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2, CONAC CEITE México. Cuenta con el reconocimiento de investigador asociado en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de MinCiencias en Colombia. Dirige el Grupo de Investigación en Análisis del Discurso Oral y Escrito, GIADI, y el Centro de Formación Permanente en Habilidades para el Dominio del Discurso Académico, CEDIAC. Codirige la revista de Lingüística Teórica y Aplicada CEMAS de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su área de investigación es la prosodia y sus relaciones con la dialectología, la pragmática y el discurso y el análisis del discurso. Hoy, la doctora Velázquez Upegui presentará la conferencia El estudio de la entonación en datos realistas. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a la doctora María Claudia González por la invitación y pues muchas felicidades por los años que lleva trabajando con el grupo de estudios sociolingüísticos. Este quinto encuentro muestra todo este trabajo realizado y este diálogo entre las universidades que siempre es tan importante. Hoy también les quiero agradecer a ustedes que nos están acompañando, que se han tomado su tiempo para escucharnos, a mi sobrino Samuel también por darme la oportunidad de contarle qué es lo que yo hago. Voy a presentar esta ponencia titulada El estudio de la entonación en datos realistas. Básicamente se trata de una propuesta metodológica para el estudio de la entonación. Voy a hablar primero de una breve introducción para explicar de dónde surge el proyecto. Luego voy a explicar qué es la entonación, qué es lo que yo entiendo por datos realistas y la propuesta metodológica que he desarrollado y que me parece importante comentar porque muchas veces en los artículos de investigación que constantemente publicamos, el espacio no nos permite mostrar como el detrás de cámaras, ¿no? Qué es lo que nosotros realmente hacemos con los datos y muchas veces también eso provoca que no se desarrolle la línea de investigación porque no sabemos cómo se realizó el estudio. Y si me da tiempo, me gustaría comentar algunas investigaciones que he desarrollado justamente con este tipo de datos. Bueno, primero quiero comentarles que los estudios de la prosodia, entendiendo la prosodia como el conjunto de unidades constituida por la entonación, la duración y la intensidad, eso es lo que tenemos, lo que entendemos como prosodia, pues ha estado ampliándose en los últimos años a terrenos un poco más movedizos, porque los estudios se han venido realizando básicamente con datos muy controlados, ¿no? Con grabaciones que son prácticamente dirigidas y diseñadas por parte de los investigadores. Esto se hace porque la entonación es muy sensible a la variación. Entonces es sensible a la variación lingüística. A través de la entonación nosotros podemos reconocer, por ejemplo, diferentes tipos de modalidades oracionales, declarativas, interrogativas, exclamativas. También es susceptible a modificaciones extralingüísticas, por ejemplo, edad. Muchas veces, a veces cuando pensamos, por ejemplo, en propuestas teatrales y le decimos a una persona, tienes que hacer el personaje de un adulto mayor, cambia inmediatamente el registro de voz, cambia la entonación, lo que quiere decir que hay un cambio también por la edad, por el sexo, por el nivel de instrucción, por la procedencia, ¿no? Podemos reconocer por la entonación a una persona que proviene de Argentina, de México, de Colombia, nada más por la entonación, lo que quiere decir que también es susceptible a ese tipo de variación. Y también paralingüística, las emociones, los sentimientos y las intenciones también se reflejan en la entonación, lo que quiere decir que es muy sensible y que va a estar modificándose todo el tiempo, entonces tenemos que ser bastante cuidadosos para saber esos cambios a qué se deben. Entonces, por eso los estudios han sido
controlados, ¿no? Para poder reconocer qué pasa con estos fenómenos en unas condiciones en las que podamos decir qué es lo que realmente está afectando, qué es lo que está generando un cambio. A lo largo de más o menos desde 2014, en compañía con el doctor Martín Butragueño, hemos presentado un proyecto que se titula Prosodia basada en el uso para estudiar los corpus presea. Esta propuesta está basada en la idea de gramática basada en el uso, que es la comprensión tanto de la gramática, pero en este caso de la prosodia, en interacciones cotidianas, porque son los escenarios en los que se emplean los recursos prosódicos para lograr dar cuenta de las intenciones comunicativas. Dentro de este proyecto, entonces, se incluye la propuesta metodológica que les voy a presentar. ¿Qué es la entonación? Bueno, la entonación es un suprasegmento. ¿Qué quiere decir que es un suprasegmento? Quiere decir que depende de ciertas unidades segmentales, en este caso los sonidos, los fonemas que agrupados pues constituyen morfemas y que sí, digamos al agruparse más constituyen palabras y oraciones, ¿no? La entonación entonces es esta unidad que se ancla en estas unidades segmentales para adquirir corporeidad o para adquirir forma, ¿no? Esa es la entonación y así sucede con todos los recursos prosódicos, con la duración y con la intensidad. Particularmente, la entonación se refiere a la fluctuación de la frecuencia a medida que emitimos el enunciado. Es como la melodía, esa musicalidad que también le llamamos el cantadito o el acento, ¿no? Eso que nosotros notamos al hablar. En realidad nosotros diríamos que quizás no tiene un valor lingüístico, pero cuando nosotros le asignamos un significado pragmático y cuando podemos reconocer tipos oracionales, entonces tiene un valor lingüístico. Eso es la entonación. A pesar de que se ancla en estas unidades segmentales, o sea, a pesar de que se ancla en los fonemas, morfemas, palabras y enunciados, es independiente. Su significado no depende exclusivamente del lugar en el que se ponga. Por ejemplo, yo puedo decir un enunciado como Marina y puedo decir Marina o puedo decir Marina. Entonces miren que he cambiado la entonación, no se ha modificado el contenido segmental, es la misma palabra, pero sí he cambiado el contenido pragmático. Eso quiere decir que a pesar de que requiere de unas unidades segmentales para adquirir cuerpo, no depende de ellas para construir el significado. ¿Qué entiendo por datos realistas? Bueno, desde una perspectiva lingüística pueden entenderse como los datos de habla que se obtienen de situaciones no elicitadas, en las que el papel del investigador no condicione o condicione lo menos posible el tipo de datos, ¿no? En este sentido, pues se puede plantear como un continuum de realismo o de naturalidad. En un extremo, en el menos realista, pues están los datos que pues son controlados, en los que yo elaboro un cuestionario y le digo al hablante pues que diga esto. Y en el otro extremo estarían los datos de conversaciones o interacciones en las que no participa el investigador o que probablemente no han sido grabadas con el objetivo de ser estudiadas lingüísticamente. Entonces, un ejemplo de ello, pues, como datos, digamos, realistas, pero elicitados, sería el proyecto AMPER. Esta es una investigación internacional que estudia la prosodia en lenguas romances y tiene diferentes maneras de recoger el corpus, pero una de ellas, que es la más utilizada, pues es una serie de enunciados que se le dice al hablante que las tiene que repetir varias veces y con eso pues se construye una base de datos. Entonces tienen estructuras gramaticales fijas y los hablantes están estratificados para reconocer la variación de estas categorías extralingüísticas que les había comentado. Entonces aquí tenemos el proyecto AMPER, ¿no? Otro proyecto que estaría
justamente más hacia la izquierda, en este continuum del que les estoy hablando, estaría el Atlas Interactivo de la Entonación del Español, que utiliza datos de cuestionario de completamiento discursivo, en el que se le da al hablante, ya no se le da la oración para que la lea, sino que se le da un contexto discursivo para que la pueda producir. Por ejemplo, entras a una tienda y quieres mermelada, ¿cómo se lo dices al tendero? ¿Tiene mermelada? ¿No? Entonces, esos son los datos que se recuperan. Todos los datos, por supuesto, no tienen la misma estructura, pero pues tienen la misma, o se espera que tengan las mismas características prosódicas. Entonces, este es el Atlas Interactivo de la Entonación. Enseguida, en este continuo, podemos hablar de los datos de la entrevista sociolingüística que provienen del proyecto PRESEA, Proyecto para el Estudio del Español de España y América, en los cuales, a pesar de que hay una guía de entrevista, pues se hace una pregunta al participante y tiene la libertad de expresar pues lo que quiera, ¿no? Entonces estos datos pertenecen a una modalidad discursiva, pero tienen una característica más espontánea que los formatos anteriores. Este sería el proyecto PRESEA. Dentro de esta estructura de entrevista, incluso considero que pueden incluirse los datos que provienen de este formato de podcast, por ejemplo, porque tienen condiciones óptimas de grabación, exploran diversidad de temáticas y cuentan además muchos de ellos con la posibilidad de hacer estudio multimodal, porque algunos de ellos son videograbados y tienen muy buenas condiciones. Además, también nosotros podemos conocer las características de los entrevistados, que por lo regular pues se ofrece la edad, el nombre, de dónde proviene. Entonces, eso es un corpus que puede resultar interesante dentro de este tipo de discurso de la entrevista. Ahora, un proyecto que estaría ya en el opuesto, o sea, en el extremo más derecho de ese continuum, sería el proyecto Valesco y pues con su nueva propuesta, que es la de Ameresco, que es el estudio del español coloquial en América y en España, y lo que busca es obtener grabaciones en contextos reales de conversación a través de dos tareas. Uno es desarrollar estos corpus, pero también proponer una manera de describir la conversación cotidiana. Aquí se le pide a los informantes que hablen y se graban en ambientes informales y las grabadoras por lo regular no están a la vista de los informantes, están en lugares muy discretos, de tal modo que pues se olvidan que están siendo grabados. Entonces estos datos pues tienen un contenido todavía más realista. También, además de esta técnica, digamos, con grabadora secreta, pues yo considero que podrían involucrarse los datos que se producen en redes sociales, que parecen como dotados de cierta naturalidad en la medida en que pues no son elicitados y sí se les habla, digamos, estos productores de contenido, sí se refieren a un público, o sea, es una conversación dirigida, aunque no es la conversación habitual. Y bueno, creo que esto abre incluso la posibilidad de empezar a investigar, ¿no? Y a comprender cuál es ese tipo de interacción y cómo se puede definir. Si bien muchas de las personas que participan en las redes sociales como productores de contenido construyen personajes, no lo hacen todos y no lo hacen siempre. Entonces, habría que reconocer, por ejemplo, qué tipo de datos se están produciendo y si pueden ser estudiados. Algunos de ellos yo considero que sí, porque son datos naturales. Aquí en Colombia, por ejemplo, se pueden rescatar muchos programas de jóvenes que viven, por ejemplo, en el campo y que hablan de su cotidianidad, y creo que ahí hay una fuente de datos interesante para ser estudiadas, porque por fortuna estos aparatos electrónicos pues muchas veces tienen muy buena calidad en la grabación y paradójicamente a veces están mejor grabados que muchos de los que hacen parte de los proyectos que he nombrado. Entonces, esa también puede ser una buena fuente de datos para construir un corpus. Bueno, pues creo que ya sabemos qué es la entonación, ya sabemos qué es lo que yo entiendo por estudios realistas. Ahora les voy a comentar un poco de esta propuesta metodológica.
Entonces, la primera tarea es seleccionar el corpus, cuál es el corpus que voy a estudiar. La segunda es cuál es la unidad de análisis en la que yo me voy a fijar. Por lo regular, para hacer un estudio de la entonación, como ya les he comentado, que es bastante sensible, que es variable, pues se debe iniciar por el estudio de datos menos marcados, de datos que de alguna manera se consideran básicos, ¿no? Que no tienen variaciones de tipo, por ejemplo, subjetivo o afectivo, que puedan modificar la curva tonal y que en realidad lo que veamos sea porque alguien está expresando una emoción y no necesariamente la característica que nosotros queremos documentar. Luego, la grabación de datos controlados. Porque si bien nosotros queremos tener datos más realistas, es necesario tomar un punto de partida porque estos datos, como les digo, son esquivos, son cambiantes, ¿no? Entonces es necesario conocerlos primero como en laboratorio. Hagan de cuenta como los ingenieros, cuando les presentan, los ingenieros mecánicos les presentan un motor y estudian en su licenciatura, pues ven las características del motor. Seguramente no es el mismo que se van a encontrar en la empresa o los que van a ir apareciendo a medida que avance la tecnología, pero lo conocen, digamos, en condiciones ideales. Eso tenemos que hacer. Hay que hacer este tipo de grabaciones para saber cómo funciona el enunciado y luego ya sí entrar en este contexto más diverso y más espontáneo. Luego, hacer un análisis del contenido discursivo en el corpus de estudio, el reconocimiento de la jerarquía prosódica, que no es lo mismo que la jerarquía gramatical, la selección por fin, ahora sí, todo esto para poder seleccionar un enunciado y luego de seleccionar este enunciado, hacer la aproximación fonética y etiquetado para que se vaya a la base de datos. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, como les comentaba, en el proyecto de prosodia basada en el uso, pues hemos trabajado con la entrevista sociolingüística. Entonces, para este ejemplo, la selección del corpus era entrevista sociolingüística del corpus presea. La selección de la unidad de análisis, como es mi primer acercamiento al estudio de este tipo de datos, pues voy a utilizar o voy a buscar qué pasa con enunciados declarativos, es decir, aquellos que son menos marcados, que tienen como finalidad expresar la realidad sin más, solamente con un contenido referencial. Por ejemplo, estamos en el Congreso, o hace calor, o ella está sentada, en fin, ¿no? Este tipo de datos nos pueden servir como punto de partida. ¿Para qué? Para luego estudiar enunciados un poco más complejos, incluso que tengan contenido pragmático diverso, ¿no? Como la ironía, las peticiones, en fin. Entonces, ella es morenita. El siguiente paso, perdón, se me adelantó. El siguiente paso es la grabación de datos controlados. Entonces, como quiero estudiar enunciados declarativos, aquí es un poquito de que yo primero fui al dato y luego hice la grabación, pero para efectos didácticos, simplemente grabo una lista de oraciones y le digo a un hablante con las mismas características del hablante, de los hablantes que tengo en mi corpus, en este caso es un hablante bogotano, trabajé para el ejemplo con Presea Bogotá, entonces le digo a un hablante bogotano que no es el que hace parte del grupo pues de los entrevistados en Presea, que grabe una lista de oraciones y esta es una de ellas. ¿Cómo le hago? A ver, no. ¿Es touch? ¿No? Ah, con el mouse. Ah, pensé que era touch. A ver. Ella es morenita. Ella es morenita. Es hablante bogotano, ¿verdad? Lo reconocemos fácilmente, ¿no? Bueno, las personas colombianas fácilmente podemos reconocer, ¿no? Que se trata de un hablante bogotano. Entonces, ahora vamos a ver dónde está ese enunciado, o sea, de qué segmento hace parte. Entonces, este es el segmento completo de la grabación, o sea, le preguntan, ¿usted tiene hija? Sí. Ah, bueno, pues descríbamela, ¿no? Entonces, el hablante empieza a hablar. No es el mismo primero, porque el mismo primero solamente es con datos controlados. Este sí es el hablante que hace parte del corpus. ¿Cómo es ella? Ella es morenita, es alta, pues no
morenita, muy flaquita, ni no, un cuerpito, pues, lo normal, ¿cierto? Todo bien. Ella es morenita, tiene unos ojos grandes. Pues para mí es bonita y simpática realmente la niña porque es mi hija. Ese es el segmento, ¿no? Entonces, una vez que ya elijo el segmento, entonces voy a empezar a hacer el análisis del contenido discursivo. El modo de organización del discurso es una descripción y esto me pone en el terreno de que si es una descripción, entonces tiene un contenido altamente referencial. Desde la perspectiva formal, se puede considerar una enumeración, aunque no es una enumeración propiamente dicha, ¿no? Uno podría decir es una enumeración, pues porque se enlistan una serie de características, pero no es una enumeración típica, ¿no? O prototípica, porque no aparecen estructuras similares entre cada una de las secuencias. Y tampoco es un listado general, sino que hay detenciones. Se introduce contenido discursivo y luego vuelve y empieza la descripción. Básicamente son oraciones copulativas simples, yuxtapuestas, frases nominales también hay y un caso de oración compuesta por yuxtaposición. Eso es lo que tenemos en términos formales. No es necesario, digamos, no es que esto vaya a definir la entonación, ya lo sabemos, ¿no? Pero sí es importante que yo lo sepa. ¿Para qué? Para reconocer de dónde voy a extraer el fragmento. Bueno, ahorita veremos el segmento que voy a analizar. Desde una perspectiva pragmática, pensando en la teoría de los actos de habla de Searle, podemos decir que es un acto de habla asertivo, o sea, las palabras tratan de ajustarse al mundo, representan la realidad observada, en este caso pues ella es morenita, es alta y además también hay valoración personal de carácter subjetivo, pues para mí, ¿no? Para mí es bonita, simpática realmente, porque es mi hija, ¿no? El hablante incluso se justifica. Entonces vemos que en este segundo segmento, quizás esta parte de la neutralidad no es tan clara, entonces a lo mejor este segundo segmento no es un candidato para yo utilizarlo como mi base de datos, porque lo que quiero estudiar es enunciados declarativos no marcados. De acuerdo, luego pasamos al reconocimiento de la jerarquía prosódica. De acuerdo con Nespor y Fogel, ellos proponen una jerarquía prosódica para reconocer los componentes de un enunciado. La división del enunciado no es la misma división oracional. ¿De qué depende la división de un enunciado? Pues de las intenciones comunicativas de los hablantes e incluso de cuestiones fisiológicas, porque pues a veces es demasiado lo que tengo que decir y obligatoriamente pues es necesario introducir una pausa, pero no tiene que ver con que terminó la oración gramatical, entonces hay pausa. Por eso es importante saber cuál es la jerarquía prosódica. Entonces plantean que en el nivel más alto está el enunciado, luego sigue la frase entonativa, luego la frase fonológica, el grupo clítico, la palabra prosódica, la sílaba y la mora. Estos serían como los elementos en los que, como un árbol en el que yo puedo ir desagregando el enunciado en sus diferentes constituyentes prosódicos, ¿no? Ahora vamos entonces a hacer esa segmentación o a reconocer esa jerarquía prosódica en este segmento. Entonces, en el enunciado 1, iría desde ella es morenita hasta ella es morenita y tiene unos ojos grandes. ¿Qué lo define? No solo lo define que hay una pausa mucho más larga, ¿no? Sino que cambia el contenido pragmático. Ahora vemos que el enunciado 2 entonces sería, para mí es bonita y simpática realmente la niña. Entonces tenemos dos enunciados que constituyen ese segmento. El enunciado 1 está compuesto por dos frases entonativas. Ella es morenita, es alta, pues no gordita ni muy flaquita, un cuerpito pues lo normal, ¿cierto? Bien, esa sería la frase entonativa 1 y la 2, ella es en conclusión, ¿no? Ella es morenita y tiene unos ojos grandes o tiene unos ojos grandes. Y el enunciado 2 solo tendría una frase entonativa, para mí es bonita y simpática realmente la niña porque es mi hija. La siguiente categoría es la frase fonológica.
Entonces vemos que ese enunciado y esas frases entonativas están constituidas por grupos más pequeños que se conocen como grupos entonativos o frases fonológicas, que la verdad es que a nosotros en nuestro estudio nos ayuda mucho la transcripción que hacen los mismos proyectos, porque los transcriptores, los que se encargan de escribir, pues o de transcribir las conversaciones, hacen las pausas, y lo que nosotros hacemos desde la prosodia es corroborar que en efecto esas pausas pues sí se realizaron. Entonces tenemos acá 5 frases fonológicas o grupos entonativos. Ella es morenita, es alta, pues no gordita ni flaquita, un cuerpito pues lo normal, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo cada una de las frases fonológicas, y en el enunciado 2 con una sola frase entonativa, 2 frases fonológicas. Ahora, si nosotros observamos, tanto el enunciado 1 como el enunciado 2 conforman una unidad prosódica. Sin embargo, pues hace falta una categoría mayor que involucre todo este enunciado, porque realmente esta es la respuesta a una única pregunta. Y aquí es importante introducir otro concepto que no maneja Nespor y Fogel, que es el paratono. El paratono es una unidad más amplia que abarca tópicos discursivos y posee distintas marcas prosódicas. En estos casos, por ejemplo, los puntos de observación para el análisis prosódico es solamente el inicio, que en este caso sería ella es morenita, y el final es mi hija. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva, que es más abarcadora, interesa el segmento completo. Y estos son como, por ejemplo, los estudios que se hacen cuando se quiere analizar cómo se hace la entonación de una conferencia, por ejemplo, ¿no? Que se trata ya de párrafos de unidades más amplias. Bueno, entonces ahora sí, vamos a seleccionar el enunciado. Entonces, el enunciado más conveniente, de acuerdo con lo que les he comentado, es el primero. Ella es morenita, pero también me podría servir, ella es morenita, tiene unos ojos grandes. Sino que para este primer estudio, lo más conveniente para mí como investigadora es que sea más corto, que sean frases simples, que me van a permitir tener un mayor dominio del corpus, porque esto es para seleccionar un enunciado, pero con un enunciado no puedo hacer toda la generalización. Debo sacar en promedio de 5 a 10 enunciados por hablante, y estamos hablando de un total más o menos de 18 hablantes en una muestra pequeña. Entonces, lo más conveniente es tener el enunciado simple, no el enunciado complejo, ¿no? Como el de la frase entonativa 2. Y el enunciado 2, a pesar de que también tiene un contenido referencial, no me es tan conveniente porque sí está, digamos, cargado de subjetividad y valoración, además de justificación y de una cantidad de cuestiones ideológicas que yo creo han podido notar, ¿no? Estas creencias de que, pues como es mi hija, yo la veo bonita, pero seguramente si usted la ve no le parece, pero no importa porque si es bonita, porque yo lo digo, ¿no? Todas estas cuestiones ideológicas que están detrás de ese enunciado, entonces quizás no me es tan conveniente para este estudio, que en principio es conocer cómo se hace, ¿no? Cómo se hace, cómo se está realizando la variedad de habla que yo estoy estudiando. Entonces, es mejor no involucrar enunciados que tengan cargas subjetivas. Una vez que ya seleccioné el enunciado, entonces hago la segmentación. Esta segmentación se hace, como veíamos en la jerarquía prosódica de Nespor y Fogel, la unidad mínima es la sílaba y la mora. Entonces, para el español, por ejemplo, nos quedamos con la sílaba. Entonces, tenemos la segmentación por sílabas y dado que estos enunciados son variables, no van a tener todos la misma cantidad de sílabas. Pues no son controlados. Los controlados sí. Cuando yo voy a hacer un estudio controlado, pues todo, la misma cantidad de sílabas, el acento, la sílaba tónica en el mismo lugar, justamente porque quiero hacer este tipo de análisis controlado, cuidado. Pero eso no sucede en el habla espontánea. Pero lo que sí voy a notar es que todas las oraciones invariablemente van a tener una sílaba inicial, una sílaba nuclear, que es la última sílaba tónica, y una sílaba final. Voy a preferir en este caso, por ejemplo, estudiar con enunciados que terminen en palabra grave. ¿Por qué? Porque la última sílaba me va a permitir como que se cierre, ¿no? Que se realice claramente la juntura. Lo que no sucede, por ejemplo, cuando un enunciado termina en una palabra aguda,
porque esa es la última tónica y ahí también tiene que cerrar el enunciado. Entonces, preferiblemente, pero también puedo tener diferentes tipos de finales, no sé, esdrújulas, graves y agudas, para incluso observar qué sucede si hay una afectación, por ejemplo, de la prosodia, dependiendo del tipo de acento, podría ser, pero bueno, no es este el caso. Y voy a realizar el etiquetado. Para el etiquetado… Ella es morenita. Perdón, bueno, el enunciado. Para el etiquetado se realiza con base fonética, es decir, cuáles son los movimientos que se presentan de sílaba a sílaba. Recordemos que dijimos, la entonación es la fluctuación de la frecuencia a lo largo del enunciado. Entonces, lo que me va a permitir ver esa fluctuación es lo que pasa de una sílaba a la otra, porque es la mínima unidad en la que se puede anclar. Para eso voy a simplemente a calcular la diferencia entre una sílaba y la otra para ver cuánto sube y cuánto baja. Eso desde una perspectiva fonética que también lo puedo hacer. Pero hay distintas escuelas que estudian la entonación, incluso modelos teóricos, y el que yo he estado utilizando es el modelo métrico autosegmental, porque muchas de las investigaciones en la actualidad se realizan con este modelo, entonces me permite el diálogo con otras investigaciones, pero además porque es versátil, es útil. Los planteamientos que tienen con respecto a la autonomía prosódica a mí me parecen funcionales, entonces por eso yo también lo utilizo. Pero bueno, hay muchos otros modelos que ustedes pueden explorar y analizar, y cada una de estas, por ejemplo, cada una de estos proyectos que les presenté tiene una perspectiva independiente, o sea, trabajan desde una escuela prosódica distinta. Entonces, también pueden explorar diferentes maneras de etiquetar. En mi caso, pues, lo hago con el modelo métrico autosegmental, que es el que propone, pues, esto que veíamos, ¿no? Toda esta serie de acentos tonales, donde nos dice cómo se debería etiquetar, son los que aparecen aquí al lado izquierdo de la pantalla. Y el trabajo se realiza con el software Pratt, que es gratuito y que lo utilizan desde investigadores pues dummies, novatos, hasta investigadores muy experimentados, ¿no? O sea, no es de uso exclusivo para un tipo de investigador, no, y es completamente gratuito y su manejo es bastante intuitivo. Una vez que ya tengo, ya miren, ya segmenté, ya puse mis etiquetas, ahora entonces voy a construir la base de datos. Muchas veces para extraer estos datos se construyen scripts. Estos permiten sacar los datos de una manera automática, porque les dije, bueno, si son 5 por 18, pues son como 90 datos, y si les subo de pronto a 10 van a ser 180, entonces, y vimos que eran más o menos 10 sílabas por enunciado. Es un trabajo muy dispendioso para hacerlo manualmente. Entonces se diseña un script para que pueda extraer esta información, y ya con esta información que me da la información tanto cuantitativa como cualitativa, pues la consigno en una base de datos, y ya con esos datos pues puedo hacer cualquier tipo de aproximación estadística, pues puede ser inferencial o simplemente estadística descriptiva, porque es válido. Puedo trabajar solo con digamos, las cantidades de etiquetas, o puedo trabajar con las diferencias alcanzadas entre una sílaba y la otra, medidas en hercios o en diferentes unidades. Se pueden medir en hercios, se pueden medir en semitonos, en nerves. Hay diferentes unidades de medida o conversiones que se utilizan para poder normalizar los datos. ¿Por qué? Porque las mujeres y los hombres tenemos características fisiológicas distintas, y esas características fisiológicas van a hacer que la voz cambie. Entonces las mujeres nos ubicamos en rangos más altos, o sea, tenemos voces más agudas, mientras que los hombres pues se ubican en rangos frecuenciales bajos, tienen voces más graves, pero no quiere decir que sean diferentes trayectorias. No quiere decir que tengamos una entonación distinta, más bien hacemos las mismas trayectorias, hacemos la misma entonación en rangos diferentes, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuestiones de discriminación, por ejemplo, por la voz, están asociados con el hecho de que las mujeres
¿Hablamos distinto? ¿Tenemos una voz más chillona? No, hablamos igual. Lo que pasa es que la fuente es distinta. Eso es como decir uno que el violín es más chillón que la guitarra. Bueno, eso es cuestión de gustos, pero son instrumentos musicales ambos, ¿no? Entonces es una cuestión similar, ¿no? Si vas a producir una nota musical, por ejemplo, fa, pues la vas a producir tanto en el violín como en la guitarra. No es que en el violín vas a hacer y en la guitarra, no. Es la misma nota, pero con fuentes distintas. Es lo que pasa con la voz femenina y la voz masculina. Muy bien. Ahora, bueno, pues ya con la base de datos, entonces nosotros ya tenemos ahí todos los enunciados y hacemos nuestra caracterización. Ya, ahora sí, bueno, ¿qué es lo que más hacen los hablantes? Y cómo las variables sociales pueden llegar a modificar esta realización. Entonces les quiero presentar uno de los estudios que hemos realizado con esta metodología, que es la descripción de enunciados declarativos en datos del corpus presea. Ahí estudiamos las variedades de Santiago de Chile, Montevideo, Monterrey, Lima, Ciudad de México y Guatemala. Y también se han presentado los análisis, por ejemplo, de La Habana y Madrid, de Pedrosa, Ramírez, Sánchez Bermúdez y García Riverón, de Cuba. En paz descanse la doctora García Riverón, que este año falleció. Y para Medellín, Moncada, Muñoz y González Rátiva, que han hecho también esa descripción. Trabajamos con 18 informantes por ciudad. Se toman hombres y mujeres de 3 generaciones y 3 niveles de instrucción, pues de acuerdo con las mismas categorías que plantea el proyecto Presea, porque Presea tiene unas directrices. O sea, yo quiero pertenecer al proyecto Presea, bueno, pues entonces tengo que seguir las mismas directrices metodológicas, no es así como que yo voy a hacer el corpus como quiera, no, hay unas directrices, entonces son las mismas para todos los proyectos. Y tenemos un total de 90 enunciados en cada variedad, 540 enunciados para el total de las 6 ciudades. Y así uno lo ve y dice, 540, ay, pues qué chilladera por 540 datos, pero en realidad recuerden que es medición en cada una de las sílabas. Entonces, ¿qué encontramos? Miren, acá, por ejemplo, el análisis que hicimos fue una estadística descriptiva, ¿no? Con base en las etiquetas. Acá no tuvimos en cuenta las mediciones fonéticas. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que el tono más utilizado en los enunciados declarativos en todas las variedades del español es el sostenido alto, seguido por el descendente. Luego aparece el muy, muy ascendente, luego el ascendente sin una subida muy extrema, digamos, un descenso muy marcado y por último los descendentes. Y en los finales básicamente de los enunciados declarativos en estas variedades del español pues son descendentes, aunque también se presenta en segundo lugar los sostenidos, los últimos que serían de ascenso y descenso y muy pocos ascendentes. Y aquí vemos cómo se distribuyen estos resultados por variedad. Por ejemplo, ¿quiénes van a presentar descensos? Santiago de Chile básicamente son los que, es la variedad que va a presentar pues la mayor cantidad de datos descendentes, mientras que vemos, por ejemplo, en Ciudad de Guatemala y en Ciudad de México, pues van a presentar lo que se conoce como la entonación circunfleja, que es esa subida en la última sílaba tónica del enunciado. Tenemos los sostenimientos que se presentan básicamente en Montevideo y Monterrey y luego decimos, pero entonces, ¿cómo vamos a saber cuál variedad es cuál? Porque yo las escucho distintas. Bueno, recuerden que la entonación es una melodía, es una composición, ¿no? Entonces no es solamente determinada por la sílaba nuclear, sino que es la sílaba nuclear más su juntura, ¿no? Entonces, como veíamos acá, pues tenemos diferentes tipos de junturas, entonces esa combinación de la sílaba nuclear con su juntura, pues es la que va a determinar la diferencia dialectal. Y pues lo que vimos en realidad es que sí se pueden, con esta metodología, sí podemos determinar diferencias entre las distintas variedades del español, aunque podríamos decir, por ejemplo, en términos generales, el español como lengua, ¿no? Como una comunidad lingüística, pues tiene unas características, ¿verdad? Pero
también puedo mostrar diferencias al interior de cada una de las variedades, lo que quiere decir que entonces la metodología sí funciona. ¿Por qué? Porque sí podemos ver diferencias y sí podemos reconocer distinciones, en este caso, pues asociadas a pues, la distribución dialectal, ¿no? Aunque también tuvimos la oportunidad de establecer diferencias de acuerdo con las mismas variables que tiene Presea, edad, género y nivel de instrucción. Entonces también sirve la metodología también sirve para ver ese tipo de diferencias. Otro de los estudios que hemos realizado es la descripción del discurso narrativo, pero desde una perspectiva prosódica. Para esta investigación solamente trabajamos con el corpus de la Ciudad de México y que también está adscrito al proyecto Presea, y seleccionamos una narración por cada uno de los 18 hablantes. En este caso, lo que hicimos fue preguntarnos, ¿no?, si existía una asociación entre el tipo de melodía o el tipo de entonación y los segmentos que constituyen la narración. Es decir, si, por ejemplo, podemos ir preparando al interlocutor con un resumen y una determinada entonación, y cuando llegamos al clímax agregamos otra entonación y cuando terminamos otra entonación, que es lo que nos caracteriza bastante bien a los latinoamericanos por ser muy buenos narradores, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay ahí? ¿O es posible encontrar alguna asociación? Y además, pues también consideramos variables sociales como género, edad y nivel de instrucción. En este caso utilizamos también el programa Atlas-T porque pues como se trataba de segmentos tan amplios y de tantas etiquetas, pues lo que hicimos fue asociar los segmentos con la determinada etiqueta y luego desde una perspectiva cualitativa el Atlas-T pues nos ofrece las cantidades de tonos que se encuentran en cada segmento. Lo que encontramos es que en efecto cada componente de la narrativa puede estar caracterizado por ciertos movimientos tonales, pero en términos de frecuencia. No quiere decir que, por ejemplo, solamente en el resumen se hagan sostenimientos, no. Puede presentarse diversidad de tonos, pero sí se encuentra que hay preferencias, ¿no? Que hay ciertas preferencias por ciertos tonos en cada uno de los segmentos. Por ejemplo, en el resumen y en la orientación se presentaron los tonos ascendentes, los tonos sostenidos en la acción complicante y los desplazados en la evaluación. Y los descensos pues fueron más frecuentes en la resolución y los sostenimientos en la coda, y bueno, resulta bastante lógico, ¿no?, que ese tipo de estrategias melódicas acompañen a esos segmentos, ¿no? También las junturas mostraron variación y mostraron asociación con respecto a estos segmentos de la narración. Entonces, la juntura descendente, por ejemplo, los finales descendentes se aparecieron pues en todas las narraciones. Sin embargo, se mostró mayor ocurrencia en la acción complicante y en la resolución. Por su parte, las sostenidas estuvieron más en la evaluación y las ascendentes en el resumen y en la coda. Y por último, con respecto a la incidencia de las variables sociales, pues también encontramos que hay una asociación estadísticamente significativa entre sexo, edad y nivel de instrucción. Por lo tanto, pues la variación en la entonación no solo es un elemento asociado a la estructura, sino también con respecto al ser social que cuenta. Y otro de los estudios que hicimos, miren cómo me fui como de esta unidad más pequeña a unidades más amplias. Estudiamos las citas dentro de las narraciones de experiencias personales porque eran un recurso para contar. También analizamos entonces diferentes enunciados, 52 citas conformadas por 120 enunciados, producidas por 13 personas entrevistadas de las 18 que habíamos tenido, porque no todas las personas utilizan la citación o el discurso referido en sus narraciones. ¿Qué hicimos en este trabajo? Pues comparamos los enunciados que conformaban las citas con los enunciados declarativos.
Analizamos también la relación que existía entre las citas y el segmento en el que aparecía. Y si existía una relación entre la prosodia de la cita y su valor evaluativo de acuerdo con el modelo de Martin y White, que él caracteriza en el sistema, bueno, ellos caracterizan en el sistema de valoración la categoría o el sistema de compromiso, donde pues se dedican solamente al discurso referido. Muy bien, ¿qué encontramos? Pues encontramos que sí hay una asociación hay diferencias primero entre los enunciados declarativos y los enunciados que conforman las citas, es decir, se presentan valores más altos. Cuando las personas citamos, cambiamos el tono, elevamos el tono tanto al inicio como en el cuerpo de la cita y obviamente pues se cambian los finales. Con relación a los elementos estructurales en la narración y la prosodia, pues se encontró que el discurso referido aparece principalmente en la acción complicante y en la evaluación. Y también se notó un aumento en el rango y la altura tonal. Y con respecto al valor evaluativo de las citas y la prosodia, pues se encontraron también cambios en el rango tonal, o sea, en la amplitud del movimiento tonal y la altura que alcanza, lo que revela que probablemente sí hay una asociación entre la prosodia y el contenido evaluativo de las citas, al igual que el condicionamiento de la variable sexo. Por último, pues el estudio de la prosodia en datos realistas ofrece una línea de investigación muy productiva que obviamente nos va a permitir reconocer el funcionamiento de los recursos prosódicos cuando están asociados a las intenciones comunicativas. Por eso, pues se requiere de una metodología que sea eficaz. Esta es una propuesta, pero obviamente siempre en construcción y mejora, tratando de enriquecerla en la medida en que nos enfrentamos pues a datos un poco más movedizos, como decía al principio. Y este enfoque necesariamente tiene que considerar la gramática y la pragmática a la vez que pues la mirada fonética y fonológica. Y bueno, gracias por escucharme.